Hola, el día de hoy en Transformación Digital vamos a iniciar una serie de 2 podcasts dedicados a los lenguajes de programación. Para eso tenemos un invitado muy especial y este primer podcast empieza con la historia de los lenguajes de programación. Arranquemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Transformación Digital. Ricardo, bienvenido a Transformación Digital y gracias por acompañarnos en esta serie de 2 episodios que vamos a dedicar al software. Gracias, Alejo, nuevamente por la invitación. Muy complacido de estar acá. Bueno, tenemos un invitado muy especial. Yo quisiera que lo presentaras y que empecemos a hablar con él sobre los lenguajes de programación. Sí, hoy nos acompaña Juan Rafael Sierra, persona a quien conozco hace muchísimos años, y eso quiere decir que también tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo primero programación y luego desarrollo, y ahora voy a explicar por qué yo lo considero que son 2 cosas distintas. Vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no. Juan Rafael tiene una trayectoria muy larga de trabajar en distintas empresas de distinto tipo de negocios aquí en Medellín, como asesor, como director de áreas de tecnología, y en este momento... ¿Ha sido profesor también? Bueno, pero primero démosle las gracias y la bienvenida. Juan Rafael, buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Transformación Digital. Bueno, muy buenas para todos, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Espero servirles y sí, respondiendo a la pregunta, sí uno de mis primeros trabajos fue ser profesor en Bolivariana, de lenguajes de programación, de AutoCAD. También he sido profesor en el CEIPA, de distintas materias, siempre con tecnología. Te ha tocado muchísimo entonces meterte con las nuevas tendencias, Juan, ¿cierto? Sí, siempre, mi hobby siempre ha sido estar estudiando y ver qué ha sido lo más nuevo que ha habido en estas cosas. De hecho, básicamente eso es lo que estás haciendo hoy en día. Es lo que estoy haciendo hoy en día. En investigación. En investigación y desarrollo. Para aplicarlo a procesos y a desarrollos en la empresa. En empresariales, sí, exactamente. Bueno, yo voy a tomar la palabra porque ahora antes de empezar a grabar decíamos que habláramos un poquitico de historia y quien puede hablar más atrás en la historia soy yo. A mí me tocó la época de los mainframes, de los computadores grandes de IBM y de National y de Burroughs en ese momento, pero Burroughs tenía otro nombre antes o no, ya en este momento se me acaba de cruzar. Es que eso es historia patria, Ricardo. Bueno, no nos devolvamos tanto. Y al principio esos computadores eran por esos computadores grandes que necesitaban espacios muy grandes, gente muy especializada, y simplemente había que programarles algunas funciones. Uno decía, hay que hacer un programa. No, en ese momento no hablábamos de hacer un desarrollo, había que hacer un programa, y me acuerdo que la programación en los lenguajes de la época, pues que lógicamente cada fabricante tenía como su lenguaje de máquina, el Assembler, el NI3 y otros lenguajes muy específicos por marca, pero en ese momento yo pienso que los lenguajes más comunes eran Fortran, COBOL y quizás un poquito después RPG, y a uno le tocaba... Yo me acuerdo que en unos formatos, unas planillas especiales, uno escribía todas las instrucciones y después había que ir a perforar esas instrucciones en las famosas tarjetas perforadas, que posiblemente muchos de nuestros oyentes nunca las conocieron, y si las van a conocer en un museo. A mí sí me tocó perforar tarjetas y después llevar un cerro de tarjetas a una máquina que las leía para que el computador las compilara. Era como la forma de cargar el programa ya a la máquina, ¿verdad? Exactamente. Pero primero tenía un proceso. Cuando era un lenguaje que había que interpretar, no era un lenguaje de nivel máquina, sino, por ejemplo, un COBOL. Yo cogía esas tarjetas y las pasaba por un compilador, y eso generaba un lenguaje que después era el que cargaba en el computador. Entonces, cuando uno hacía todas esas tarjetas y iba ya para el computador a que lo compilara, y se le caía un cerro de 100 o 200 tarjetas, eso era... Quedaban en desorden. No provocaba sino suicidarse, eso quedaba en desorden y eso era la locura. Y de ahí empezaron a desarrollarse más cosas. Pues yo creo que ustedes van a mencionar, y mencionamos que tal vez lo primero que se empezó a sistematizar puede haber sido
una facturación o un inventario, una nómina. Pero bueno, ya les conté yo un poquito de historia, esos eran los primeros lenguajes y ahora, ¿qué les tocó a ustedes? Yo hago una pregunta antes para cerrar el tema tuyo, Ricardo. Parte de esa programación que vos decís era personalizar el computador para las funciones que necesitaba la compañía, ¿cierto? Porque era precisamente para lo que se ocupaba, mejor dicho, el computador se compraba para un proceso específico y había que personalizarlo a través de esa parametrización. Bueno, pero de programación. Cuando llegaron los primeros computadores, que era lo que llamábamos los mainframes, esos computadores grandes, que el IBM 1130, el 360, todo eso, era normalmente eran muy poquitas las empresas que podían tener su propio computador, sino que florecieron los negocios que se llamaban los service. Yo compraba un computador grande, montaba pues una infraestructura y empezaba a ofrecerle los servicios de sistematización a varias empresas. Entonces yo tampoco lo podía especializar para una empresa, le especializaba de pronto el software. Pero ya después empezó a bajar el costo, el nivel de tamaño de los computadores y las empresas empezaron a adquirir sus propios computadores. Juan Rafael, ¿cuál fue el primer contacto que vos tuviste con la programación? Bueno, pero no, antes de entrar al tema de mi primer contacto con la programación, que es mucho más acá en el tiempo, pero vamos a hablar un poquitito. El primer objetivo de los computadores fue militar, como casi todo. Ah, sí, claro, eso sí. Eso fue militar, trayectoria, balísticas de proyectiles. Ese fue el primer uso. En el mundo empresarial, hablaste ahora de 3 lenguajes: el lenguaje de máquina, Fortran y COBOL. Básicamente esos y RPG. Tanto RPG como COBOL eran los lenguajes, digamos, para la reportería, porque hay que tener en cuenta, en esa época las personas no tenían pantallas. Ajá. Entonces no había pantallas. Entonces la información, lo más importante que podía tener uno era el informe impreso. Los listados enormes que salían en los servicios. Sí. Exacto, y era el informe impreso, la nómina impresa, el listado de inventarios impreso, y entonces obviamente se sacaba la información que iba se le entregaba a los services, los listados con los datos. Esos services tenían personas que se dedicaban, que eran profesión digitador, eso ya desapareció, oficio digitador, sí. Entraban y que normalmente incluso... En unas máquinas que se llamaban las máquinas UR. Sí, que entraban todos los datos y se entraban todos los datos ahí, que normalmente incluso tenían que la información la digitaban 2 personas la misma para poder validar y encontrar los errores. Había digitación y verificación. Y verificación. Y entonces el RPG y el COBOL eran programas muy especializados en generar ese tipo de reportes y todas las cosas. El Fortran era usado más para la parte matemática, porque su especialidad era más bien los cálculos matemáticos. Por eso fue tan fuerte, porque como dijiste, nació en la industria militar o en el área militar para hacer cálculos y luego empezaron a aplicarlo para ingeniería. Exactamente. Ese es como un redondear esa historia. Sí, como la localización de la historia. La localización de la historia. Pero entonces, ¿cuándo te tocó por primera vez programar? Bueno, a mí me tocó, yo he sido un gomoso de la tecnología, y digamos que en forma de anécdota, yo era uno de esos adolescentes que iba a un sitio de máquinas de juegos, de los primeros, el Pac-Man, Space Invaders y todas esas cosas, y un día me enteré, estoy hablando del 78, 79, me enteré de que eso había como programaciones y que acababan de salir unos computadores que para la casa. Ya estoy hablando del Apple y de las cosas. Sin embargo... ¿Te imaginaste entonces tener tu propia maquinita en la casa, no, más o menos? Le hice esta oferta a mi papá, yo me iba a graduar de bachiller, le dije que me regalara de regalo de grado uno de esos computadores y que le prometía que dejaba de ir a gastar plata en las maquinitas. Buenísimo, eso era un negocio. Y apuesto que seguiste con las dos cosas. No, al principio, dejé de ir a las maquinitas y eso sí lo dejé de ir, claro, porque me encontré... Ya lo tenía en la casa. Porque ya lo tenía en la casa, ya no te y daba tiempo para ir a las maquinitas. Y curiosamente compré el primer TRS-80 Color Computer de Radio Shack, que casi que llegó al país, porque lo trajo
una empresa que se llamaba Microcomputadores Limitada de Antonio Picón. Antonio Picón. De Antonio Picón. Juan Rafael, ¿en ese computador ya tenía disquete o era todavía con cassette? Era con cassette. Incluso me pasó el siguiente. Obviamente, como yo lo que quería eran juegos, cuando me llegó el computador en BASIC, lo primero que programé fue un rompemuros. Ah, ok. Entonces, Un juego de rompemuros. Ya lo tenía en la cabeza y me llegué y estuve todo 1 o 2 días. Pero expliquemos qué rompemuros o cómo era el juego más o menos. El rompemuros es un programa que hay un muro en la parte de arriba y uno controla o con el teclado o con el joystick una pelotica que va pegando y uno tiene que evitar que la pelotica caiga. O sea, no había mouse. No había mouse. Bueno, ya tenías computador en la casa, podías jugar. Sí, lo que me pasó esa vez es que se dañó el sistema de grabación y entonces no pude guardar el programa. Entonces me tocó dejar el computador prendido hasta que se fue la luz. Porque no había como... Y se perdió, saqué el listado. El listado en la impresora, saqué el listado del programa. Pero entonces, ¿ese primer lenguaje era qué? ¿Basic? Era Basic. Basic. Okay. Sí, fue mi primer lenguaje de programación. ¿Por qué fue tan popular el BASIC? ¿Y por qué desapareció? Porque prácticamente, todavía se usa para ciertas cosas, pero ya hay 10 o 15 que lo superan. A ver, la gran ventaja de BASIC, y curiosamente aquí es donde a Bill Gates se le mira mucho por el DOS, el Windows, pero de hecho el gran logro de Bill Gates fue el poner el lenguaje de programación BASIC en un chip de 4K. Y ese éxito hizo que en ese chip de 4K muchos máquinas utilizaran el chip de BASIC de Microsoft. Y así se popularizó BASIC porque fueron capaces de meterlo en un chip de 4K. Pero entonces eso fue antes de la salida del PC de IBM. Sí, mucho antes. De hecho, él lo hizo fue para el Altair. Para el Altair 800. Él lo hizo. Ese fue el gran éxito de Bill Gates como programador. Eso fue, digamos, yo digo, no me consta, no estoy seguro, pero para mí él como programador con Paul Allen, ese fue su gran logro como programador. Después viene la visión. Yo lo admiro como visión y como negociante, que se fue como súper genio que es en muchas cosas, pero que se haya puesto él a programar. De hecho, alguien me contó que en Microsoft había una historia que decían, si tienes un problema de programación, pregúntale a Bill que él se lo resuelve en BASIC. Y seguramente así era. Sí, total. Y de hecho Bill Gates siguió defendiendo el BASIC, pues de hecho todavía existe el Visual Basic dentro de .NET. Sí. Cambiar a Visual Basic ya para la interfaz gráfica. Para la interfaz gráfica. Bueno, ¿y a Alejo qué le tocó? No, los cuentos míos son muy posteriores. Yo ya estaba en la universidad en el 91, en el 92. Mi primer contacto con un lenguaje de programación fue Pascal. Sí, ya me acuerdo que la primera clase que me tocó de programación fue Algoritmos 1. No había lenguaje ahí, era una clase teórica donde le explicaban a uno cuál era el proceso que debíamos seguir. Entonces uno aprendía pues el modelo del for, del if, varias bases de programación. Y uno esperando cuándo se va a acabar la teoría y me van a poner a programar, ¿cierto? No, yo la disfruté mucho porque me parecía que era un mundo nuevo. O sea, yo no conocía un mundo nuevo. Yo había tenido, ya lo habíamos hablado en un podcast antes, Ricardo, yo había tenido la posibilidad de en el colegio utilizar Tandy 1000 y imprimía las calificaciones del colegio y era muy gomoso con la tecnología. Y ahí fue cuando yo dije, si yo no compro un computador, tengo que buscar un computador porque lo que yo había aprendido en unos cursos que había visto en el colegio se me iba a olvidar. Entonces me compré un 386 y ya tenía el 386 para poder desarrollar los programas en Pascal de la universidad. Sí, ¿Y solamente Pascal en ese momento? No, ya ahí estaba sonando mucho C. Yo soy ingeniero electrónico, entonces pues también tuve que programar en Assembler,
porque los microprocesadores, digamos que el controlador que me tocó programar a mí fue un 68000. Ya pues, se podía programar en otros lenguajes, de hecho se podía programar en C, pero había unas instrucciones que había que hacerlas en Assembler. Entonces teníamos la lógica, usé Pascal, Assembler y C en ese momento. Y hasta ahí llegó mi historia de programación. Ya de ahí en adelante me dediqué a otras cosas en software. Pero entonces, ¿qué fue lo primero que se programó ahora? Dijimos que era a través de los servers, como ciertas aplicaciones. Bueno, ya lo dijo San Rafael, primero era para uso militar, pero ya en uso comercial, cierto que era programar una nómina, programar una contabilidad, programar un inventario. Sí, ¿Qué? de hecho lo primero fue la parte de logística, digamos, siguiendo a los militares. En el ejército otra cosa muy importante es toda la logística de transporte y toda la logística de las cosas. Entonces, de hecho, las primeras aplicaciones, digamos, de los de IBM, de NSR, fueron muy orientadas a ayudar en las empresas en todo lo que es toda su parte de logística de transporte, logística de inventario y todas las otras. Aplicar todos esos modelos de PER, CPM y cosas de ese estilo. Exacto. De hecho, el concepto de MRP fue de los primeros que después evolucionó ya a un ERP. Primero fue la parte de manufactura para llegar ya a la parte empresarial y llegar a lo que tenemos pues ya hoy a nivel de las empresas. ¿Cómo se formaban los desarrolladores? O los programadores? Porque en ese momento yo sigo insistiendo en la diferencia entre los dos. ¿Cómo se formaban los programadores? ¿Eran ingenieros de cada especialidad que tomaban unos cursos o había una carrera así? Porque la verdad es que yo no me acuerdo. Bueno, pero la otra pregunta se la voy a dejar para después. ¿Cómo se formaba un programador? A ver, te voy a responder Gomosos. Incluso cómo se forma ahora. Eso sí, para mí el programador no se hace, o sea, nace. Esa era mi próxima pregunta. El programador ¿se puede hacer, se puede entrenar o tiene que tener una habilidad innata? Mire, para mí eso es un poquitito como decir si un cantante se puede hacer. Usted puede aprender a moderar la voz, puede aprender a tener las notas correctas, puede aprender a hablar bien, a respirar bien, a tal cosa. Pero se necesita un talento. Pues, y no necesariamente con todo ese conocimiento se vuelve un cantante. Para mí con la programación pasa algo similar. Todavía, incluso yo tuve un jefe que decía que la ingeniería de sistemas no existía. Que porque todas las ciencias, primero, deben ser magia. Todas las ciencias han seguido ese camino. Primero son magia, son cosas mágicas como etéreas. Que alguien tiene por allá un conocimiento. En un imaginario. Después se vuelven artesanía y se vuelven arte. Y entonces se vuelven los artesanos y se vuelve más una técnica que unas cosas. Y ya cuando existen unas normas lógicas y claras que se puedan entregar a una persona como un método lógico, como una estructura, se vuelve en ingeniería. Él dice que el desarrollo de software o la programación todavía está en el estado del arte. De hecho, usted cuando ve un código de una persona, usted casi que lo puede identificar porque tiene su firma ahí de cómo él programa, de cómo él lo hace. Todavía no hay unas reglas. Un plano arquitectónico, uno coge un plano de una cosa y cualquiera puede entender un plano porque ya hay unas normas y unas cosas muy claras. En programación todavía estamos cada vez más cerca a tener algún tipo de estándar, pero cuando usted se pone a ver ya a nivel de programación, al nivel del código básico, todavía sigue una gran parte artística. Yo creo que lo que vos mencionás, cuando uno ve un programa o cuando ve un flujo, uno trata como de identificar la elegancia con la que fue hecho, ¿cierto? Sí. Es decir, cómo fue la estructura del pensamiento, qué pensó primero, qué puso antes, qué puso después y cómo conjugó todo eso para que pudiera ser un programa. Ojo, que ahí va mi próxima anotación. Al principio era casi que hacer unos renglones de un código que se interpretaba para que manejara una máquina. Pero si a mí me dicen, o en esa época, usted tiene que desarrollar una contabilidad, y yo, por mi experiencia y mi afición, simplemente aprendí un lenguaje de programación, tenía que haber alguien
que me hiciera la definición desde el punto de vista de negocio. Y pienso que también, o me acuerdo que también había gente que llegaba hasta hacer los flujos, pero Sí. no hacía código, no escribía código. Una cosa los flujos y después una prueba de escritorio. No sé si todavía es así, Juan. Yo me acuerdo que con los flujos se hacía una prueba de escritorio. La prueba de escritorio. A ver, las formas han cambiado mucho, las metodologías han cambiado, aunque lo básico siempre es los mismos pasos. Primero se tiene una necesidad, esa necesidad se tiene que estructurar de alguna manera, esa necesidad la estructura normalmente una persona que sabe de la necesidad, ¿ya? Y esa necesidad se estructura y se le entrega a un programador o a un grupo de personas que lo programan, que pueden haber pasos intermedios, como es el caso de hacer flujos y entonces los flujos se revisan normalmente con las cosas. Esos pasos siguen siendo, solo que ahora, digamos, las nuevas metodologías lo que han tratado es en acercar mucho más al desarrollador a esa necesidad original. Antes, diríamos que la lógica del negocio. A la lógica del negocio, exacto. De la solución del problema que se quiere resolver. Antes eran muy, 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 muy separados. Es decir... Sí, hacía un flujo, vea, necesito esto, escríbalo. No, incluso eran separados incluso físicamente muy lejos. ¿Por qué? Porque antes hay que hacer un programa que me ayude con esta fórmula, hay que hacer esta cosa en la nómina. Entonces, el que tenía la necesidad por allá en recursos humanos, ¿ya?, le decía casi que a alguien administrativo, que le decía a los de tecnología, y los de tecnología se sentaban y escribían, y esto fuimos lo que entendimos, y eso se lo entregaban a las personas, incluso porque no estaban en las mismas empresas, ni siquiera se lo entregaban a esas empresas de servicios para que hicieran la redacción y hacían ahí el análisis y hacían los diagramas de flujo, escribían el código, salía el resultado salía impreso, se lo llevaban al de recursos humanos. El ciclo era muy, muy largo. Larguísimo. Era muy, muy largo. Pero entonces, en un principio, había gente que simplemente programaba y alguien pues que le daba una buena definición. A mí me parece que se fue sofisticando más el proceso y ahí es donde lo llamo yo un desarrollo. Hay que hacer un desarrollo de nómina y ahí entran muchos jugadores, muchos componentes. Muchos roles. Muchos roles. El que conoce de la nómina, el que le explica cómo es el proceso a alguien que posiblemente hace una arquitectura, el arquitecto puede que genere unos flujos, unos procesos, viene el programador, después viene el de control de calidad, después el de testing. Entonces se han creado especialistas en muchos de esos pasos. A ver, sí, o sea, como en todo se ha especializado mucho, pero vamos, entonces primero eso de que iban las cosas en el mundo del desarrollo ya, porque el programador es el que vuelve el código ya el que tiene una necesidad. La gran problemática que se ha tenido y se tiene siempre es cómo le llevo en forma clara una necesidad a un programador. Ese es el mayor reto, de error. Porque normalmente el programador no sabe del negocio. Exacto. Y ahí es donde salen muchos errores. Y la gran mayoría de los errores salen ahí. Ya, porque el programador no sabe del negocio y el del negocio no sabe de programación. Entonces, hay un gap ahí grande. Esa brecha es la que hay que cerrar. Digamos que cuando ya empezaron a pensar en términos de desarrollo, se ha intentado mucho. Digamos, está metodologías como la de IBM de Rational Rows, toda la metodología de los diagramas en UML, el ciclo de programación en cascada, el Microsoft Framework, muchas metodologías que lo que hacían era tratar de, con la menor cantidad de errores, llevar esa necesidad a ese programador. Y de acortar los tiempos. Eso se vuelve relativo, el de acortar los tiempos, en el sentido de que a veces, para poderlo hacer bien, se volvía más largo que
como se hacía en otras cosas, de que era casi que el contador sentado al lado del programador diciéndole lo que tenía que hacer. O sea, aparecen más pasos intermedios para poder tener el programa como tal escrito y desarrollado. Y aquí vamos a una cosa pues, que a mí me ha tocado vivir como director de tecnología de muchas empresas, y es la velocidad en que la empresa está teniendo las necesidades. ¿Ya? Si usted se ponía a seguir un Rational Rows completo con sus 7 diagramas de UML, haciendo que los diagramas de estados, haciendo que los diagramas de casos de uso, haciendo que las cosas, usted se podía estar 6 meses simplemente haciendo dibujos. Claro, entonces el time to market que llamamos hoy era... Pero entonces muchas veces eso lo que buscaba era asegurar la calidad del desarrollo, claro, de la programación. Y lo lograba. O sea, era una compensación entre tiempo y calidad. Y lo lograba en las cosas. El problema es que en el mundo moderno, cuando usted empezaba, a los 6 meses las necesidades ya habían cambiado. Claro, es que vamos a una velocidad y a un ritmo absoluto. Entonces, digamos que ahora, lo que llaman las metodologías ágiles, lo que buscan es acercar mucho a ese que tiene el conocimiento del negocio con los desarrolladores. Y es cuando aparece, digamos que ya dentro del equipo de desarrollo hay un product owner que es el que conoce del negocio para que esté involucrado totalmente durante la fase de desarrollo y tiene que estar todos los días reunido con los de desarrollo para poder hacer eso. Bueno, se fueron muy adelante en el tiempo. Sí, porque nos fuimos por el lado del desarrollo y olvidamos la programación. Claro. Vámonos a programación. Yo los invito para que miremos en la línea de tiempo donde íbamos, que estábamos hablando de algoritmos, de pruebas de escritorios, de cómo se enseñaba. Tú hacías una pregunta básica que era cómo se aprendía a programar. Y tú mencionabas, Juan, que tenías un jefe que decía, no, es que el estado del arte de la programación es otra cosa. ¿Cómo aprendiste a programar, Juan? ¿Cuál fue tu primer contacto y qué recuerdas de esa experiencia de programar? Nos hablaste del juego. Ya lo tenías escrito y luego ¿qué pasó? ¿Qué sentiste después de que se fue la luz? No, a ver. No, ya ves que a mí digamos que los avatares de los problemas, como la ida de la luz, digamos, yo creo que desde ese primer instante me formó para que es otra de las cosas que los de desarrollo tenemos que estar siempre, y es que siempre debemos vivir con la falla. Es decir, es algo inherente esto. Prueba error, sí. O sea, no... De hecho, IBM trató de sacar una empresa 0% de fallas y encontró que el último 2% valía el 98% del costo. No, total. Y hablamos ahorita del time to market ya para los negocios. Hoy en día, pues un Amazon, pensar en el esquema de desarrollo que tiene detrás o de programación que tiene Amazon, pues no saldría nunca una nueva funcionalidad o un nuevo programa. Entonces, vámonos un poquitito ya digamos, en mi historia personal en la parte de programación y en la parte de las cosas. Obviamente arranqué con BASIC, era lo que arrancábamos todos arrancábamos con BASIC. En ese momento, porque a Alejandro le tocó Pascal. No, claro. Pero, Juan, ¿qué sistema operativo tenías ahí en el equipo donde instalaste BASIC? Ese era un equipo que venía, el BASIC era el sistema operativo, era el de Radio Shack. Ok. Ni siquiera se llamaban Tandy. Ajá. Era TRS. Antes, sí. Era TRS 8. Tandy salió 2 años después de los Apple. O sea, los Apple salieron en el 78 y Tandy salió con sus equipos, TRS Radio Shack salió con sus equipos en el 80. Bueno, cogieron lo de Microsoft. También Apple en su principio también tuvo el chip de Microsoft para BASIC. ¿Ya? El MS BASIC fue muy utilizado por casi todas las marcas. Inicialmente. Commodore, Atari, porque Amiga. todas las marcas
casi todas las marcas que tenían consola en su momento también tenían el Sinclair computador. ZX81 del que El hablamos Z80. procesaba BASIC también. También procesaba BASIC. Básicamente todas las máquinas traían BASIC. El Apple también traía un BASIC, que tenían distintos sabores y distintas instrucciones específicas para la máquina. Pero ahí hablemos un poquitito de lo que son... ¿Qué tenía el BASIC? El BASIC lo que tenía es que era un lenguaje relativamente fácil de aprender. Era de alto nivel. Y entendamos cuál era la diferencia entre los distintos lenguajes entre alto nivel y bajo nivel. Yo creo que es una claridad muy, muy importante que hacer. Exacto. Entonces, la máquina realmente pues, entiende unos y ceros. ¿No es cierto? Eso es... A esas máquinas, esos procesadores tienen un conjunto de instrucciones muy básicos. Los primeros procesadores tenían 8 o 10 conjuntos de instrucciones solamente, ¿ya? Que es cómo sumo, cómo cargo, cómo guardo a la memoria, cómo saco a la memoria, ¿ya? Cómo mando un dato a un dispositivo. Las y operaciones de la ULA, pues. Exacto. Sí. ¿Ya? Ese nivel de programación en unos y ceros, pues se podía escribir en un lenguaje de programación que tenía las mismas instrucciones, pero con létricas como para no ser todo más unos fácil. y ceros. De hecho, Exacto. el Altair, el primero con el que trabajó Microsoft, la forma de programar era subiendo y bajando switchecitos. Sí, claro. Era unos y ceros. Y ya me acuerdo haciendo instrucciones en hexadecimal. En hexadecimal, claro. Claro, porque se escribe en hexadecimal. O sea, más tenía la palabra de 8 bits. Sí. Exacto. Entonces uno tenía que escribir en hexadecimal. Era más fácil. Era más fácil en hexadecimal porque uno tenía la representación exacta de los bits en eso. Entonces, eso es assembler. Perdóname, Juan. Después salió el teclado numérico, que eran de las 16 teclas también que le servía a uno para hacer en hexadecimal. Sí. Eso es muy básico y muy de máquina. A mí me tocó hacerlo. ¿Sabes que no me acuerdo? Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, tampoco me tocó porque yo no vengo del lado de la electrónica. Los electrónicos son mucho más lados a irse a la máquina, tener el teclado hexadecimal, trabajar en hexadecimal, porque están muchos los que programan PLCs y programan ese tipo. Esa es mi raíz, claro. Lenguajes de bajo nivel. De bajo nivel. De son máquina, lenguajes de claro. máquinas que son assembler. O llamados lenguajes de máquina. Lenguajes de máquina. Sí. Que son instrucciones. En realidad lo que uno está escribiendo ahí Es la son- instrucción. Es hablarle directamente Es hablando al procesador. Es coja este dato que tiene en el registro. Los procesadores tienen 1, 2 o 3 bancos. Entonces te dice, ponga este dato que está en el banco, súmelo al segundo banco y póngame eso en el tercer banco, coja ese dato y mándelo para tal posición de memoria. Ya, o sea, y quedó una operación. Y quedó una operación hecha. Después encontraron de que había una forma más fácil de esas instrucciones Traducirlas a assembler o a lenguaje máquina. a un lenguaje de máquina, y entonces ya lo pusieron en un poquitito un lenguaje donde podía uno hacer alguna cosa, y después apareció el macro assembler, que era que realmente uno lo que podía poner es que una serie de instrucciones que hacían una función repetitiva la ponía con un solo nombre, y entonces era capaz de hacer macros. Entonces una función. Ya se empezaron a utilizar palabras en inglés. Y se quedó el inglés. Y se quedó en inglés. Se quedó en inglés en todo el mundo, creo yo. Yo no sé si existen lenguajes de programación que el programador escriba en otro lenguaje. A mí me tocó BASIC en español. Ah, sí, señor. Y me tocó SQL en español. O sea, que usted escribía no select asterisco from tal cosa, sino seleccione asterisco Sí, from señor. tal cosa. Sí existieron. Y existirán en ruso, en chino. Me imagino que eventualmente existieron. Pero por estándar ya yo pienso que la gran mayoría deben estarlo trabajando en inglés como lenguaje para Pero Sí, entonces universal. ya estamos hablando de lenguajes que había que interpretar o compilar o que había Traducir. que convertirlos, traducirlos al lenguaje máquina. Todavía estamos en el macroassembler que Todavía es cierto nivel no muy... Todavía estamos en un nivel muy bajo. Digamos, personalmente me tocó programar macroassembler. ¿Cómo se aprendía eso?
¿Quién enseñaba eso? Venían los manuales. En el software, que era el Basic, venían las instrucciones escritas. Entonces, if, pues select, pues todas las instrucciones del lenguaje. Yo me acuerdo que uno las tomaba del manual y uno decía, ¿yo qué empiezo a hacer con esto? Porque no tenía la estructura. No, yo no iba a escribir, tenía no que estar había. consultando el manual. Todo el tiempo. Cursos no había. O sea, de eso y de Assembler y las... A ver, en las universidades de ingeniería, para manejar determinados procesadores, había los que sabían. Pero para los que estábamos por el lado, que veníamos por el lado de solo la programación, pues... Está muy lejos de las máquinas. Y primero que todo, pues y en el caso personal mío, y yo creo que en el caso personal de muchos desarrolladores, es muy de autodidacta. Es decir, es... De investigar, de leer, comprar libros. Entonces yo me acuerdo... a mí me tocó el MacroAssembler específicamente en el colombiano. Los teclados en español, estoy hablando del 86, 87. Los teclados en español, ellos ya habían logrado... El colombiano hacer, es el periódico. El periódico El Colombiano. El periódico El Colombiano. Habían logrado hacer, con un programita que se consiguieron, estandarizar el teclado de una manera para que las tildes funcionaran con una manera, porque no les gustaba el teclado en español porque no eran todos iguales. Y entonces ellos, para poder compraban los teclados en inglés, y en DOS corrían un macro que lograban, como ellos quisieron, con unas teclas muy distintas a las estándar. Cuando hicimos el primer programa en Windows 2.1, resulta que no había driver de teclado que se manejara igual al driver que ya estaban acostumbrados en el colombiano. Yo creo que mucha gente no sabe qué es un driver. Mucha gente que Sí. El driver es la parte del programa que se encarga de controlar el teclado. Exacto. O un dispositivo cualquiera. O un dispositivo y entender lo que Una hace el impresora. dispositivo y traducirlo allá al lenguaje de programación, digamos así. Entonces... Perdón, al ahí sistema todavía operativo. no existía ni ingeniería de sistemas en ninguna parte. Sí, ¿Sí la existía ingeniería de ya? sistemas, sí, la ingeniería de sistemas como tal. Pero es que es un error muy común creer que el ingeniero de sistemas igual desarrollador. Y el ingeniero de sistemas, su principal función, y así fue definido en EAFIT, que creo que fue la primera de acá, era más la parte del análisis de los sistemas de información, no la programación de esos sistemas. Había programación, ¿cierto? Pero era no, parte de las materias, pero supuesto. no era la materia. Pero era más parte de lo que es hoy, ¿o no? Antes hacía mucho énfasis en una ingeniería de sistemas en programación. Yo pienso que hoy no tanto, Sí, porque ya hay más cursos. Pero, por o ejemplo, más... en EAFIT nunca fue... O sea, EAFIT estuvo bien unificado en que en la ingeniería de sistemas no era tanto hacia la programación. De hecho, en Estados Unidos existió lo que se llamaban los... Computer Science. Computer Science, que eran... Esos sí eran programadores más que... Y el System Engineering era distinto a Computer Science. Computer Science. ¿Ya? Entonces, porque es necesario alguien que maneje el sistema como sistema integral, que tenga los procesos empresariales, que tenga la parte del negocio y la parte del proceso. Eso es el trabajo de un ingeniero de sistemas. Pero entonces, volviendo específicamente a programación, ya empezaron a aparecer cursos de programación en las universidades. Sí. No, de hecho, eran opcionales. Muchos eran opcionales. Y de hecho, pues muchos colegios, pues me tocó a mí en el 86 montar la primera sala de computadores y dictar BASIC. Me hicieron acordar... Estoy tratando de acordarme. ¿Se acuerdan que en un momento, tal vez en esa época, trató de implementarse mucho en colegios, pero inclusive en primaria, un lenguaje? Logo. Yo lo tuve, claro. Logo, yo dicté Logo. Eso desapareció. No, Logo sigue. Muy chévere. Eso es muy chévere. Y existe. Y yo sigo insistiendo de que deberían enseñar Logo. Es que la base... Pero ya no les enseñan en los colegios, ¿no? Ya no lo enseñan. De hecho, Logo lo diseñó... una persona especialista en educación. En educación, sí, ya me acuerdo. Logo eso fue por allá de los 80. Sí, eso fue de los 80. Okay. Logo es un programa muy básico que le permitía a uno dibujar figuras en la tortuguita. La tortuga. Entonces uno le pone instrucciones
digamos que el cursor o el píxel se iluminaba en la mitad de la pantalla y uno le decía avance o lo posicionaba y podía hacer figuras como un cuadrado, un triángulo, un círculo, una estrella y cosas mucho más elaboradas. A mí me tocó programar en Logo también. De hecho, inspirado en Logo, muchas universidades utilizaron un sistema para iniciar a las personas en lógica de programación que fue Karen. Y Karen también era un robotcito que se tenía que mover en un laberinto tomando y dejando beepers o sirenas de las cosas y tenía un set de instrucciones muy sencillo y era muy bueno para hacerlo. A mí Eso le permite crear la estructura lógica para uno poder darle instrucciones a la máquina. Sin salirme del tema de programación, aunque venga al presente, ¿qué se usa hoy en día en los colegios para que empiecen desde un principio a desarrollar las habilidades en programación? Que hay muchos jóvenes, niños que tienen esas habilidades, sé que otros no. ¿Se está haciendo algo? Pero yo veo que ahora en los colegios, incluso estoy de acuerdo con eso, no se está metiendo tanto hacia el lado de que aprendan a programar como a utilizar el computador como herramienta educativa. ¿Ya? Ahora, hay muchos juegos que ahora los niños están aprendiendo a programar sin saber siquiera que están programando. Aplicando una lógica. Aplicando una lógica. Si usted ve Minecraft, o ve Project Spark, claro, o ve las cosas, tienen una gran cantidad de conceptos de programación para poder hacer que las cosas fallen. Entonces, y son juegos de gran éxito. No, en Minecraft es una cosa, es un universo gigante. Y hay unas cosas bellísimas y hay unas cosas gigantescas que uno dice, ¿cómo se hizo esto en Minecraft? Exacto, incluso el mismo Fortnite tiene cosas que son para usted poder poner trampas y cosas a los posibles enemigos en medio de la batalla. Tiene que tener lógicas y conceptos de programación. Nos estamos quedando como en la programación del siglo pasado. ¿Cómo fue avanzando eso? ¿Qué lenguajes Bueno, entonces nuevos, vamos en el macroassembler, que era de muy bajo nivel. Digamos que arrancamos. Luego aparece el C. El C fue un lenguaje que nació con Unix, que permitió ser un nivel más alto, ya donde ya las instrucciones se podían escribir en un lenguaje relativamente natural, ¿ya? Y se compilaban. Y ahí empezaron a aparecer los otros lenguajes de alto nivel, como el Fortran y la parte del COBOL, el RPG y muchos ADA. Pero todavía me estás hablando, Juan Rafael, de unos años, de hace muchos años. Sí. Y últimamente... Pero todavía se usa el C, es decir... Es que el C sigue siendo la base. Ha evolucionado mucho, hay distintos sabores de C, que el C#, el C++, que el C++. Sí. Lo que pasa es que el C sigue siendo el mismo. De hecho, el concepto del estándar C sigue siendo el mismo estándar del C, que lo tomaron muchos otros lenguajes. El mismo paradigma de C. El C++ no es más que el mismo C, pero con manejo de objetos. Orientado a objetos. Y el C# no es más que coger las dos más y juntarlas en un solo signo y volverlo con el manejo de .NET, con un manejo más especializado de objetos, que es el C#, que es de los lenguajes más usados en el momento, en los que siguen la misma línea de programación. Porque si vamos a ver, hay otras líneas, y el Java es incluso en la misma línea de programación, utilizan los mismos conceptos de if, los mismos tipos de iteración, los mismos tipos de las cosas. Hay otros lenguajes que han seguido otras líneas que han nacido desde mucho atrás, como son el ADA, el Prolog, que son lenguajes o para inteligencia artificial o para minería de datos, donde ahora están el R, el Python, que son lenguajes que han salido y que se salen de la línea estándar de programación para que resuelven la problemática es distinta. El R, por ejemplo, es un lenguaje hecho para poder que la estadística sea muy fácil de manejar. Y entonces ahí es donde empiezan a haber especialidades de todo Ahora tipo. Que hablas de especialidades, me imagino que la popularización de Internet y las páginas web también generaron lenguajes nuevos, ¿o no? Sí, claro. Digamos, o especialidades. Si uno se pone a ver
En el lado PHP, por ejemplo, es muy orientado a web. Muy orientado a web. El mismo ASP también, que son lenguajes que tienen, básicamente, el PHP sí es muy orientado al web. El ASP coge el lenguaje tradicional y le crea instrucciones específicas para hacer el manejo web. Y, digamos, el Java tiene su hijito, que es el JavaScript, que es específicamente diseñado para todo. Pero entonces eso quiere decir que ya no, posiblemente nunca vamos a tener un lenguaje dominante, sino que habrá lenguajes especializados para ciertas funciones, para ciertas aplicaciones. Y es muy bueno que así sea. Claro, claro, y que haya competencia y que haya desarrollos nuevos y de hecho, ahora hay lenguajes especiales para los móviles. Está el Kotlin. Claro. Ya iba a preguntar eso. Que es otro tipo de máquina. Que es otro tipo de máquina, que es otro tipo de concepto, que es otro tipo de las cosas. Entonces salen lenguajes especializados para ese nuevo tipo de dispositivos. O sea, estamos diciendo, para que los que nos escuchan entiendan, los dispositivos móviles, hablemos de los celulares y celulares inteligentes, también hay que programarlos. Exactamente. Y también tienen un set de instrucciones, pero es distinta al set de instrucciones de los procesadores de propósito general, como los que tenemos en los computadores. ¿Y han salido muchos lenguajes específicamente para móvil o lenguajes tradicionales han sacado versiones o se han adaptado a programación de móvil? Ambas. Han salido muchos lenguajes específicos, han salido incluso capas que han tratado de sacar, porque cada móvil tiene distintas formas. O sea, un móvil de Apple se programa muy distinto a las cosas. Son diferentes. Y han salido, digamos, herramientas o lenguajes que tratan de sacar código para ambos lados. Algunos con éxito, otros no con tanto éxito. Pero entonces, ¿qué? O sea, ¿eso produciría una app, una aplicación que sirve en cualquiera de los dos? Sí, ¿O tiene que sacar de todas maneras los dos? Hay que sacar los dos. Perdón, los dos sabores. Hay que sacar los dos sabores. La estructura se hace, pero se finaliza para Apple y se finaliza para Android. Y esos dos dominan en este momento. En este momento dominan el mercado. No sabemos si con la pelea de Trump con China, vaya a cambiar las reglas. Huawei sí saque su tercer lenguaje. Pues ya hablan de él, pero no he visto nada todavía como... Ni sé si hay desarrollo de apps para ese lenguaje, no sé. No, y de hecho Samsung tiene Tizen, que es su propio sistema con sus propios lenguajes, con sus propias cosas. Competencia de Android. Sí. ¿Pero no lo ha popularizado? Lo tienen los televisores y en el reloj de él. En Internet de las cosas empieza a usarse muchísimo En Internet eso. de las cosas están otros que van a cambiar otra vez y nos vuelve el Internet de las cosas. El mundo de la realidad virtual y la realidad aumentada nos va a hacer otro tipo de dispositivos con otro tipo de cosas que va a ser muy grande. ¿Qué pasa con los mainframes que ya no los vemos? Eso se volvieron cosas de por allá de la NASA y de otras entidades que necesitan supercomputadores. ¿Y eso en qué se programará? Yo creo que el modelo está cambiando para computación distribuida, ¿cierto? Es decir, hay varios tipos de modelo, hay supercomputadoras también. La tendencia es más a distribuir las computadoras y la nube ha traído tendencias en donde yo tengo que programar y tengo que desarrollar, pero utilizando muchas cosas que están separadas con una lógica que busca un producto final. No sé si esa sea la tendencia o tenés alguna diferencia, Juan, sobre esa visión. Sí, a ver, yo lo que digo es que IBM fue el que se inventó el concepto de que era diferencia entre mainframe y micro. Entre mainframe y micro, eso se lo inventó IBM. Incluso, claro, porque es que el PC realmente, aunque existía ya los computadores que ustedes mencionaron ahora y el Apple II, pero el PC fue como un punto de quiebre. Y de hecho, IBM en su estructuración inicial de los micro les puso una trampa para que no fueran nunca grandes. Y es que puso en la parte de arriba del primer mega de memoria el BIOS, de tal manera de que los computadores se amarren y nunca pudieran crecer a más de un mega de memoria. Por el manejo del direccionamiento de memoria. Por el manejo del direccionamiento de memoria. Eso les duró relativamente poco, pero de hecho cuando los primeros computadores empezaron a pasar esa memoria era muy complicado utilizarla, porque toda la estructura de cómo había sido diseñado era para que no utilizara más. Pero ahora no hay diferencia. Ahora entre un supercomputador y un microcomputador, la diferencia es que tienen
más procesadores, pero su estructura básica es, y los lenguajes son los mismos y las cosas. Entonces ahora el tamaño no es ahora la diferencia. Yo veo entonces, para que cerremos una pregunta que hicimos desde el principio del podcast, ¿cuál es la diferencia, Juan, entre lenguajes de bajo nivel y de alto nivel? Sí. No, básicamente está en que en el bajo nivel yo tengo que hablar mucho en términos de instrucciones de la máquina. Y en el alto nivel ya es interpretado. Yo ya es más interpretado, y para eso hay distintas formas que ya son un poquitico técnicas, y es si es interpretado, si es compilado, o si tiene que tener una máquina intermedia, que es un lenguaje de intermedio, como es el caso del MSIL en el .NET. Pero esos son técnicamente. La básica es que el lenguaje de programación de alto nivel debe haber un proceso antes de llegar a la máquina. Y en el lenguaje de bajo nivel, que es el compilado, y en el proceso de bajo nivel está directo. Va muy directo. Ahora mencionabas con el C, que yo creo que es un hito importantísimo en la programación, que lo mencionaste en el C, la diferencia del C y del C++, Ajá. que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué es tan grande ese quiebre, o qué abre la programación orientada a objetos en temas de programación? Uy, ese es un tema largo, porque incluso ahora ya se hablan de dominios y otro tema de... Realmente desde el punto de vista neto de programación como programación para el computador no hay diferencia. La diferencia está en cómo yo pienso y resuelvo el problema. Y eso es lo que busca la programación. Es una capa lógica que me va a facilitar la programación. Que me va a facilitar la programación. Ese es el granito. Sí, pero no necesariamente, no fue un gran, digamos, para el computador no hay diferencia, para el programador hay diferencia en la forma como mira el problema, y ahora hay otras capas adicionales que se están haciendo para facilitar eso. Bueno, yo creo que ha sido pues una exposición muy extensa. Podemos dejar aquí el podcast para pasar al siguiente, que ya es desarrollo. No sé si les parece que hagamos eso, Juan y Ricardo. Yo les agradezco muchísimo por iniciar este tema orientado al software, a la programación, y los invitamos entonces para que escuchen ustedes el siguiente capítulo, los conceptos ya de desarrollo de software. Gracias por estar aquí, Juan. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Y Ricardo, pues también muchas gracias por contarnos la historia y por dirigir esta historia también. Con todo gusto, Alejandro. Siempre es un placer hacer esto. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico a la dirección alejandropelaesr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaes.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iVoox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les pueda interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.